revelado. El increíble acto de una conserje que transformó un problema de 500 en segundos y... En el latido frenético de Ciudad de México, Alejandra, una concierge de apenas 35 años, se encuentra atrapada en la rutina de su día a día, con la mirada fija en el futuro de su hijo pequeño. Su vida transcurre en un humilde apartamento en un barrio popular, donde los sueños suelen ser un lujo inalcanzable. Criada en una familia de trabajadores, cada esfuerzo que hace se rinde ante el anhelo de brindar a su niño oportunidades que ella nunca tuvo. Esa mañana, mientras limpia el vestíbulo de un lujoso edificio, su mundo se sacudió cuando escuchó murmullos sobre un contrato de 500 millones que podría revitalizar su comunidad. La esperanza brotó como una planta fuerte en su pecho. ¿Podría ser este el cambio que tanto había anhelado para su gente? El ambiente en su barrio es como una olla a presión. Muchos enfrentan injusticias laborales y discriminación día tras día. Todo se intensifica al enterarse de que despiden a varios compañeros de trabajo en su edificio. Alejandra siente un frío recorriendo su espalda, los rostros de su familia y sus amigos, en situaciones similares, la persiguen como sombras. Al volver a casa esa noche, discute el problema con su madre. Las palabras de su madre resuenan entre las paredes de su apartamento: Alejandra, nunca olvides que la unión hace la fuerza. Siempre hay que alzar la voz por lo que es justo. Inspirada por la sabiduría familiar, Alejandra decide que ha llegado el momento de actuar. Con el corazón latiendo con fuerza, convoca a sus vecinos a una reunión en su casa. La sala se llena de hombres y mujeres que, como ella, han luchado y resistido. Sus historias de lucha circulan como una corriente de energía, algunas llenas de risas, otras de lágrimas. Todos sienten la misma llama de indignación por la injusticia. Alejandra, decidido a visibilizar su causa, planea una protesta pacífica frente al edificio de oficinas de la millonaria inversora. El gran día llega y el sol brilla intensamente en el cielo como si apoyara su causa. Con su cartel en mano, Alejandra siente una mezcla de orgullo y nerviosismo. Junto a sus vecinos, levantan sus voces, y para su sorpresa, pronto atraen la atención de los transeúntes. La muchedumbre se siente viva, unidos por un deseo ardiente de justicia. Pero, cuando las autoridades llegan, la tensión se espesa. Alejandra enfrenta un dilema desgarrador: seguir luchando por sus ideales o proteger su empleo. Con el aire pesado de incertidumbre, la inversora observa desde el balcón. Alejandra, impulsada por la necesidad de defender a su comunidad, irrumpe en un grito que retumba en las paredes del edificio. La inversora, sorprendida por la fuerza de sus palabras, escucha sobre el impacto real de sus decisiones. Es un momento de valentía sobrecogedor para Alejandra. Pero antes de que el diálogo pueda progresar, un evento inesperado estalla. Todo queda en suspenso, y una multitud conteniendo la respiración se pregunta: ¿la dignidad y la justicia prevalecerán? ¿Habrá un futuro esperanzador donde su comunidad pueda levantarse, o este es el final de su lucha? La historia apenas comienza. El murmullo de la multitud se convirtió en un eco lejano cuando Alejandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La atmósfera se electrizaba, el sudor perlaba su frente y una parte de ella anhelaba que todo se detuviera. Pero no podía, no ahora. Los ojos de su hijo danzaban en su mente, recordándole por qué estaba allí, por qué se había vuelto la voz de la esperanza en su comunidad. «Vamos. No nos dejemos intimidar», gritó, una chispa de determinación iluminando su ser. De repente, la multitud resonó con un grito unificado. Fue como si el corazón de los presentes latiera al unísono, y ella sintió que ya no estaba sola. Existía ese sentimiento palpable de fuerza compartida, un lazo indestructible a través de la lucha. La inversora, aún en el balcón, parecía paralizada por un momento, incapaz de comprender la magnitud de lo que su poder había desatado. Entretanto, las autoridades, ante la presión de las cámaras de los medios que comenzaban a fluir, tomaron la decisión de acercarse. «No hay una forma de evitarlo», murmuró uno de los oficiales, mientras una oleada de preocupación cruzaba su rostro. La multitud estaba encendida, la energía era casi palpable. Por un instante, la realidad del temor y la valentía se entrelazaron, creando un tapestry vibrante de emociones que resonaban en el aire. «Es nuestra oportunidad», pensó Alejandra.
Pero esa oportunidad venía con un costo, ¿estaba dispuesta a perderlo todo? Su determinación era firme, ese contrato que al fin podría darle a su comunidad la vida que merecía tenía que ser defendido. No puedo retroceder ahora, se repitió, sintiendo como el miedo se transformaba en energía pura. Ustedes han tomado nuestro esfuerzo y nuestra dignidad. Nosotros somos más que solo empleados, somos nuestras familias, clamó tras el sonido incesante de su voz. Alejandra nunca había sentido algo así, era ella, pero también era todos esos rostros que la acompañaban. La multitud crecía en volumen y fuerza, como si el aire mismo se llenara de su rabia y frustración. La inversora, percibiendo la intensidad de la situación, giró la cabeza, murmurando algo al oído de su asistente. Alejandra podía sentir que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría permitir que el pasado de su lucha se desvaneciera en el aire? Justo cuando las palabras estaban a punto de brotar de sus labios, un grito resonó. ¡Miren! Las cámaras, un joven apuntó hacia el grupo de prensa que se había acercado con sus micrófonos y grabadoras. Alejandra sintió que el tiempo se detuvo al ver la atención volverse hacia ellos. La oportunidad estaba ahí, brillando ante ella. Pero también había un riesgo. La presión de la lucha podía comprometer sus empleos y su paz. Con el corazón latiendo al ritmo del miedo y la esperanza, Alejandra cerró los ojos por un momento. Quería gritar, quería arrebatar esa voz que clamaba justicia y no permitir que fuera ignorada. Pero su mente sucumbió a la realidad, ¿y si esto se vuelve en nuestra contra? De repente, un grupo de policías se acercó. El ambiente se volvió electrizante, la multitud en su punto álgido de tensión. La inversora bajó del balcón y se acercó despacio, sus pasos delicados pero firmes. Vamos a negociar, dijo con una voz profunda, pero en su mirada había una chispa de desafío. Alejandra sintió que su mundo se precipitaba. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero lo que no esperaba era la oferta que vendría. El futuro de su comunidad pendía en un hilo, y el destino de miles se resolvería en un instante. ¿Se atrevería a aceptar la propuesta, o el precio sería demasiado alto? La pregunta flotaba en el aire, ¿sería este el giro que habían estado esperando? Los murmullos de la multitud se convirtieron en susurros expectantes mientras la inversora avanzaba. Era como si cada paso pesado retumbara contra el suelo, y todos contuvieran la respiración, sintiendo el peso del momento. Alejandra pudo ver en los ojos de sus seguidores una mezcla de esperanza y temor. Esa tensión se palpaba en el aire, un hilo fino que podría romperse con el más mínimo empujón. La inversora, con su rostro impasible, se detuvo frente a Alejandra. Lo que te ofrezco no es solo un acuerdo, comenzó, su voz resonante capturando la atención de todos. Es una oportunidad para reescribir la historia de tu comunidad. Pero requiere una entrega total. Un precio. Y tú tendrás que decidir si vale la pena pagar. Alejandra sentía cómo su corazón palpitaba con fuerza, guiándola a navegar entre la necesidad literal y la esperanza colectiva. Una voz en su interior susurraba advertencias. Tal como en la vida, nada es gratis. A pesar de sus dudas, lo que deseaba más que nada era el bienestar de su comunidad, y esa desesperación la empujaba hacia adelante. ¿Qué quieres decir con precio?, inquirió, tratando de mantener la calma que apenas comprendía. De pronto, su voz resonó, fuerte y clara, en medio del murmullo de la multitud. La respuesta era crucial, el momento decisivo, y todos esperaban en un silencio reverente. Quiero que uses tu voz y tu poder. Que te conviertas en la cara pública de este proyecto, replicó la inversora sin titubear. Quiero que hables por ellos, pero también por mí. Asegúrate de que no se olvide cómo llegamos hasta aquí. Las palabras de la inversora cayeron como un ladrillo en el estómago de Alejandra. Su voz, su influencia, tendría que estar al servicio de una agenda más grande, con la esperanza de cambiar el curso de las cosas, pero a expensas de su alma. La mirada de su hijo, esa chispa de inocencia que siempre llevaban consigo, le llenó la mente. ¿Se atrevería a ceder su voz a una agenda que no era completamente suya? El tiempo se detuvo en la multitud. Los rostros, antes llenos de emoción y determinación, se tornaron inciertos. Una mezcla de confianza y desconfianza recorría los cuerpos de todos. ¿Aceptas?, preguntó de nuevo la inversora,
su mirada fija en Alejandra, como si intentara leer su alma. Alejandra inhaló, su pecho expandiéndose con la lucha interna que libraba. Necesitaba saber. ¿Y cuál será el tratamiento para los que ya han sido afectados? ¿Qué pasará con ellos, sus trabajos, sus sueños? Cada pregunta que hacía era un eco de las historias de vida que había escuchado en la comunidad. La inversora frunció el ceño, la presión en la atmósfera volvía a cambiar. Tendremos condiciones. Protección para ellos, así como una inversión en sus negocios. Pero deberá ser una ejecución paralela. Tú serás la voz de la transición. La oferta era tentadora. Cada gota de sudor en la frente de Alejandra parecía escurrirse por la importancia de su respuesta. Sus pensamientos estaban completamente entrelazados, desnudando su corazón. Las esperanzas y sueños de su comunidad, el futuro de su hijo, todo parecía descansar en la decisión que estaba a punto de tomar. La gente a su alrededor empezó a murmurar, esperando su decisión. La presión crecía y, sin embargo, algo en su interior despertaba. Sabía que tenía poder, algo que había creído perdido. ¿Debería transigir su voz para asegurar un futuro mejor, o debía luchar solo con las herramientas que ya poseía? En una fracción de segundo, todo se aclaró. Con una profunda respiración, levantó la mirada hacia el rostro de la inversora. Déjame pensar, respondió finalmente, dejando caer las palabras como un eco que resonó en la multitud. Era su momento de tomar el control, de darse espacio para decidir con la cabeza clara, aunque su corazón latiera con fuerza, pero había algo más, el temor de que la propuesta se escapara, llevándose consigo la única hoja de esperanza que tenían. La inversora sonrió. Tienes 3 días, Alejandra. 3 días para decidir. Sí o no, es tu momento. Mientras la inversora se alejaba, Alejandra sintió que una sombra envolvía su ser. Ese había sido apenas el comienzo. La incertidumbre estaba ahí, pulsando, y la pregunta que la acechaba era, ¿podría su voz ser más fuerte que su miedo? La multitud comenzó a dispersarse, pero las miradas de apoyo no se desvanecieron. Había una mezcla de emociones en el aire, como un olor a revolución. No hay tiempo que perder, pensó Alejandra sintiendo un escalofrío de decisión. Y en ese instante, se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Sembrando la inquietud, Alejandra se giró de nuevo hacia su comunidad. Tenía un dilema monumental ante sí. Pero, en el fondo, una pregunta la atormentaba: ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer por la justicia que tanto deseaban? La respuesta aún permanecía en la bruma de su incertidumbre, pero sabía que la próxima decisión que tomaría podría cambiarlo todo. El sol estaba comenzando a ocultarse en el horizonte, arrojando tonos dorados sobre las calles de la comunidad. Alejandra se sentó al borde de la plaza, observando cómo los niños jugaban y las familias compartían risas, ajenas a la tormenta que se estaba gestando en su interior. Quería perderse en esos momentos de felicidad, como si los problemas del mundo pudieran desvanecerse con un simple parpadeo. Sin embargo, la realidad la atrapaba cada vez más fuerte. En su mente, las palabras de la inversora giraban como un torbellino. Tienes que decidir resonaba en su interior, un mantra que parecía burlarse de su indecisión mientras su corazón se debatía entre la urgencia de actuar y el miedo a lo que esto podría significar. Ceder su voz ya no era solo un pasaje a un futuro mejor, era una traición a quienes habían confiado en ella. Estaba en juego el futuro de su comunidad, de su hijo, y el pensamiento la abrumaba. Decidida a tomar las riendas, Alejandra reunió a algunos de sus amigos más cercanos. No puedo decidir sola, pensó, mientras los invitaba a su casa. Entre ellos estaba Tomás, un activista apasionado que nunca dejaba de alentarla, y Teresa, una madre cuya fuerza era su mayor ejemplo. Los 3 se sentaron alrededor de la mesa, y Alejandra, temblando, compartió su dilema. Necesito saber si están dispuestos a arriesgarse junto a mí, dijo, la voz entrecortada. Miradas intensas se cruzaron, sabían la magnitud de lo que estaban discutiendo. Alejandra sintió cómo cada respuesta podría reconfigurar el destino de su comunidad. ¿Y si es un engaño, Alejandra, a dónde nos llevaría eso?, cuestionó Tomás, con una mirada preocupada. ¿Podremos volver a ser la misma comunidad después de aceptar sus condiciones? Era una pregunta cruel que resonó en todos.
La sala se llenó de silencio, cada uno procesando lo que estarían exponiendo. Teresa tomó la mano de Alejandra, y en ese simple gesto, la reconfortó. No tenemos nada que perder, solo lo que hemos estado luchando por lograr. Si hay algo de lo que se trata esto, es de la unión. Nunca debería ser la única en hablar por nosotros. Las palabras de Teresa plantaron una semilla en el corazón de Alejandra. Comprendió que si aceptaba, no sería una entrega personal, sino un acto colectivo. La angustia de tener que tomar una decisión sola se disipó un poco, pero la decisión misma seguía pesando. Con su corazón aún agitado, comenzó a pensar en las historias que había escuchado, cada vida que había tocado, cada mirada llena de esperanza. ¿Qué tipo de futuro queremos dejarle a nuestros hijos? Esa pregunta fue el estandarte que le dio fuerza. La idea de una comunidad unida frente a la adversidad comenzó a florecer. Al final de la discusión, se acordaron de no dejar que una sola decisión la definiera. Un sentimiento de unidad se apoderó de ellos. Cualquiera que sea el camino que elijamos, lo haremos juntos, dijo Alejandra, sintiendo por primera vez un rayo de esperanza. Sin embargo, mientras la noche caía, otro pensamiento la asaltaba. Una noticia reciente mencionaba una protesta enérgica contra la inversora. ¿Qué pasaría si la comunidad giraba en contra de ella? La última cosa que deseaba era ser vista como una traidora. Permaneció despierta esa noche, luchando con su propuesto futuro mientras el impulso de su comunidad seguía brotando de su interior. La promesa de cambio, de poder, de una voz que pudiera resonar en cada rincón, era tentadora. Pero, ¿a qué costo? Antes de que el sueño pudiera llevarla, su teléfono sonó, un mensaje de un número desconocido apareció en su pantalla. Sigo de cerca tus movimientos, Alejandra. Tienes hasta mañana para responder. La incertidumbre se apoderó de su mente. ¿Quién era esta persona y qué quería? La sombra de la próxima decisión se volvía más oscura, y su corazón palpitaba con la urgencia de lo que vendría. El siguiente día, su lucha interior se intensificaría, y una oportunidad de oro se abriría, pero tendría que elegir entre la verdad y la aceptación. ¿Sería capaz de enfrentar lo que él futuro le tenía preparado? El sol ya había salido, pero el aire aún cargaba la frescura de la mañana. Alejandra se paseaba de un lado a otro en su cocina, el olor de café recién hecho llenaba el espacio, pero su mente seguía atrapada en los mensajes del día anterior. La pantalla de su teléfono brillaba cada vez que miraba, como un faro llamando su atención. Tendría que decidir pronto. Mientras una parte de ella quería desechar la advertencia del número desconocido, otra lo tomaba como un presagio. Si sigues avanzando, no hay vuelta atrás, pensó. La presión comenzaba a desgastarla, y se sintió atrapada entre el deseo de encontrar una solución para su comunidad y el miedo a convertirse en quien traicionara su confianza. Decidida a esclarecer la situación, Alejandra se dirigió a la plaza, donde los murmullos y risas de los niños se entremezclaban con las conversaciones de los adultos. Quería ver las caras de las personas por las que luchaba, sentir su energía. Mientras se acercaba, divisó a Tomás y Teresa en un grupo de apoyo comunitario, organizando deliberaciones sobre la próxima marcha en contra de la inversora. Alejandra, llamó Tomás al verla. Su rostro se iluminó, cargando el ambiente con una jovialidad que ella necesitaba. Justo te estábamos buscando. ¿Hay nuevas noticias?, preguntó con cierta inquietud. Estamos recibiendo apoyo de otros grupos, las redes sociales están encendidas. Esta vez, será diferente, respondió Teresa, con una determinación que brotaba de su interior. Alejandra observó las miradas llenas de expectativa de sus compañeros. Sin embargo, un nudo se formó en su estómago. ¿Y si acepto las condiciones de la inversora? ¿Qué pasará con la marcha? ¿Con nuestra lucha? El peso de su decisión se hacía cada vez más evidente. Ese momento de titubeo fue interrumpido por una voz firme que provenía del centro de la plaza. Un hombre alto, con una pancarta en la mano, clamaba por unidad y acción. Es hora de levantarnos. La comunidad no se puede vender. Las palabras resonaban en su corazón como un latido acelerado. Alejandra sintió la fuerza de la multitud a su alrededor, pero también el eco de su dilema. No puedo ser la razón que cuestione nuestra lucha, murmulló para sí misma.
Se dio cuenta de que sus amigos ya tenían los ojos en ella, esperaban una señal de que lo que estaban haciendo estaba bien. Mientras tomaba un sorbo de café, decidió subir al pequeño escenario improvisado. No estoy aquí para decidir por ustedes, dijo enérgicamente, sintiendo como el aire se enfriaba con el silencio que siguió. Pero necesitamos estar unidos. Cada uno de nosotros debe elegir el camino que crea correcto, pero debemos estar juntos en esto. La comunidad respondió con aplausos, pero en el fondo, un temor acechaba en su mente. Si aceptaba la oferta, sería un golpe doloroso para todos. La lucha que tanto habían anhelado podría desvanecerse como el humo. Ante esa tornada de emociones, se sintió casi dividida en dos, el murmullo se tornaron más intensos. ¿Qué tal si hacemos una votación?, sugirió un joven del público. Para ver qué camino queremos tomar. Alejandra sintió un escalofrío. La decisión no sería solo suya. Estaban listos para enfrentarse a lo que profesores y despreciaban. Esa idea resonó, y pronto, propuestas comenzaron a volar. Nadie se atrevió a mirar a Alejandra directamente. La incertidumbre de su futuro se transformaba en un dilema colectivo. Finalmente, antes de que la multitud estallara en discusión, el mensaje de texto volvió a invadir su mente. La advertencia que no podía ignorar. Se preguntó si había alguien más detrás de esa sombra, alguien que se oponía a su sueño. La inquietud creció mientras se preparaban para votar. Se acerca un cambio enorme, pero a un alto precio, murmuró entre dientes, su corazón retumbando frente a la posibilidad de que la verdad no siempre condujera a la paz. La multitud se calmó mientras la votación se organizaba. Alejandra se sentía más vulnerable que nunca. El peso de su voz resonaría en cada rincón, pero ¿sería suficiente? La pregunta no era solo si aceptarían la oferta, sino cómo enfrentarían la verdad que estaba a punto de revelarse. El lazo de decisión se apretaba, y su corazón estaba en la cuerda floja. ¿Qué pasará si? La voz de Alejandra se apagó entre los murmullos de la multitud. Hoy podría ser el día en el que se reescribiera su historia, o en el que todo se desmoronara. Mientras levantaban las manos para votar, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Ahora verás quiénes son tus verdaderos aliados. Alejandra sintió que el aire se le escapaba. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Quién era el verdadero enemigo en esta lucha? La multitud comenzó a levantar manos, un mar de incertidumbre y esperanza que se entrelazaba. Alejandra sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. Cada mano levantada era un voto, pero también un recordatorio de la sombra que acechaba su vida. Su teléfono zumbaba de nuevo, pero no podía distraerse. Esta era una encrucijada, no solo su futuro estaba en juego, sino el de toda la comunidad. Un momento, por favor, gritó un hombre desde el fondo de la plaza, la voz resonando sobre las timideces y murmullos del grupo. Era don Carlos, un anciano respetado por su sabiduría y su conocimiento sobre las luchas pasadas del barrio. No debemos apresurarnos. Este no es solo un voto. Se trata de la esencia de quienes somos. No dejemos que el miedo nos lleve a una decisión equivocada. Las palabras de don Carlos hicieron eco en el corazón de Alejandra. Era verdad. La comunidad había enfrentado desafíos antes, habían luchado juntos, se habían levantado contra el pasado y habían ganado. ¿Por qué esta vez sería diferente? Es momento de escuchar a todos, insistió con voz firme, al tiempo que miraba a la multitud. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Nuestros sueños y luchas valen más que cualquier oferta. Los murmullos se convirtieron en una conversación vibrante. Algunos estaban a favor de la oferta, convencidos de que era una oportunidad de oro, mientras que otros insistían en que ceder significaría rendirse. Alejandra se adentró en el corazón de la discusión, su determinación creciendo con cada palabra compartida. Si elegimos esa ruta, ¿qué dirán nuestros hijos de nosotros?, preguntó alguien en el fondo. ¿Qué vendimos nuestra identidad? Eso no podemos permitirlo. La emoción comenzó a desatarse como una explosión de energía en la plaza. Las manos que antes estaban nerviosas, ahora se levantaban por el futuro que cada uno anhelaba. A medida que la conversación se intensificaba, el mensaje de texto que había recibido volvió a su mente, como un eco insistente. Ahora verás quiénes son tus verdaderos aliados.
Esa frase ardía en su pecho. ¿Significaba que habría traidores entre ellos? Durante un momento, se sintió vigilada, como si los ojos de alguien desconocido la estuvieran siguiendo. Pero en ese instante, las palabras de don Carlos atravesaron su mente. La comunidad era su baluarte. Con renovado coraje, Alejandra decidió interrumpir la marea de opiniones. Amigos, sé que la decisión que tomemos hoy irá más allá de esta plaza y de nuestro tiempo. Pero hay un punto crucial que no podemos olvidar. Miró a cada uno de ellos, buscando una conexión. Nosotras y nosotros seremos recordados por cómo enfrentamos esta situación, no solo por lo que decidamos hacer. No dejemos que el miedo nos divida. Si elegimos luchar, será todos juntos, o no será en absoluto. Las palabras salieron de su boca como una llamarada de determinación. La multitud se quedó en silencio, absorbida en el peso de sus palabras. Pero antes de que llegara a sentir que había hecho un avance, su teléfono volvió a vibrar. Anticipó un nuevo mensaje, sintió su corazón detenerse. Lo leyó y su rostro palideció. Deja de hablar para que no te escuchen. Una sola voz no puede detener lo que está por venir. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, cada palabra resonando como un aviso escalofriante. ¿Qué planeaban hacer? Un sudor frío empezó a acumularse en su frente. Se veía a su alrededor, buscando alguna pista en las caras familiares, preguntándose quién podría ser el traidor. El tiempo pareció detenerse. Alejandra, llamó Tomás, su voz interrumpiendo sus pensamientos desesperados. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No podía compartir la sombra que acechaba su mente, no aún. Solo estoy tratando de entenderlo todo, respondió, intentando sonar convincente. Pero lo que realmente quería era gritar su preocupación, expresar el pavor que la mantenía despierta por las noches. El tiempo siguió avanzando, y las manos que antes se levantaban para votar comenzaron a lowering. Alguien a su lado mencionó traición, y ella sintió que la atmósfera cambiaba. ¿Se sentía el mismo miedo en ellos? La comunidad giraba, tambaleándose al borde de un precipicio. Alejandra se sintió en conflicto. Si esto se vuelve un caos, si la comunidad se rompe, ¿qué podremos hacer después? Sabía que la incertidumbre se extendía como una sombra, pero no podía dejar que el temor la atrapara. Inspirando profundamente y buscando la valentía de todos a su alrededor, tomó una decisión. No podemos rendirnos. No aún, declaró, la voz firme pero vulnerable. Hemos luchado por mucho más. Y juntos, lo haremos de nuevo. La multitud comenzó a reaccionar. Pero en el fondo, una voz resonó en su mente, como un eco constante. ¿Quién es realmente el enemigo aquí? El momento estaba a punto de alcanzar un clímax. Un nuevo mensaje iluminó su pantalla y sus manos temblaban al verlo. Pronto conocerás la verdad sobre tus verdaderos aliados. Su corazón se hizo un nudo. ¿Qué sucedería si esas revelaciones salían a la luz? ¿Cuánto daño podría hacer esa verdad? La tensión era palpable, un desafío no solo para la comunidad, sino también para ella misma. Podría guiar a todos hacia una victoria sin saber quién estaba en el juego con ellos. La historia estaba lejos de terminar, y ya se sentía que una revelación inevitable estaba por llegar. El aire en la plaza se cargaba de ansias y murmullos cuando Alejandra miró a su alrededor, buscando las respuestas que parecían escurrirse entre las manos de sus vecinos. La angustia la envolvía, pero no podía dejar que eso la derrumbara. Las palabras de Tomás resonaban en su mente: estamos contigo. Tenía que creer que juntos podrían salir adelante. Pero la sombra del mensaje seguía acechándola como un fantasma, aguardando el momento adecuado para revelarse. ¿Y si en lugar de un enemigo, encontramos a un traidor cerca de nosotros?, pensó, maldiciendo la inquietante insinuación del texto que aún vibraba en su mente. Ella miró a su alrededor una vez más. Aquellos rostros familiares, esos amigos que siempre habían sido su apoyo, ahora parecían envueltos en un aura de desconfianza. Escuchen, comenzó, su voz vacilante, pero potente, cortando el silencio lo suficientemente fuerte como para que todos giraran su atención hacia ella de nuevo. No podemos permitir que la desconfianza nos separe. Si hay un traidor, lo descubriremos juntos.
pero primero necesitamos unirnos. El corazón de Alejandra latía desbocado. Sintió que cada palabra tenía que ser una invitación a la valentía. Nos enfrentamos a un momento crucial, no solo para nuestra comunidad, sino también para nosotros como individuos. ¿De verdad queremos ser recordados como aquellos que se dejaron vencer por el miedo? Una madre al frente confirmó con un movimiento de cabeza mientras su pequeño se aferraba a su pierna. La mirada en sus ojos mostraba tanto temor como esperanza. Voy a ser transparente, como todos ustedes merecen serlo, continuó Alejandra, decidiendo dejar a un lado la incertidumbre. El mensaje que acabo de recibir no es solo mi preocupación, es un aviso para todos nosotros. Nos están observando. Y si alguien en nuestra comunidad está siendo desleal, tenemos que descubrirlo y asegurar que nuestra voz se mantenga fuerte. Los murmullos aumentaron, ahora llenos de una mezcla de angustia e indignación. ¿Quién en su sano juicio traicionaría a su propia familia?, gritó una abuela, y la rabia en su voz hizo eco en muchos otros. No lo sé, respondió Alejandra honestamente, pero no podemos escondernos en la oscuridad de la desconfianza. La multitud parecía recuperar su energía, como si las palabras de Alejandra encendieran una chispa en sus corazones. Las manos llegaron a elevarse de nuevo, pero esta vez en señal de unión. Justo cuando el ambiente comenzaba a transformarse, un hombre apareció entre la multitud, interrumpiendo con fuerza. Era Javier, conocido por su actitud siempre provocadora. ¿Y qué si hay un traidor? Nadie se rinde, eso es lo que deberíamos hacer. Luchar hasta el final. ¿Qué más puede hacer este barrio por nosotros? Lo que tú no entiendes es que de nada sirve luchar por lo que no conocemos, respondió don Carlos, su figura sólida extendiéndose en la multitud. La lucha comienza con la confianza. Sin confianza, no hay comunidad. Debemos ser más astutos y solidarios que nunca. Las palabras de don Carlos parecían calar profundo, y Alejandra sintió que, aun en medio del conflicto, había una oportunidad para convertirse en líder. Esta vez, iba a abrir su corazón por completo. Tal vez hay traiciones ocultas, pero hay algo que esto nunca cambiará. Esta comunidad siempre se ha levantado. Y, si vamos a enfrentarnos a lo que se avecina, tenemos que hacerlo en unidad. Uno en contra de todos, no puede prevalecer. Sí. Estalló la multitud, la voz colectiva llenando el aire como un rugido desgarrador de determinación. Sin embargo, una oleada de dudas aún giraba en la mente de Alejandra, ¿y si esos traidores ya estaban aquí, entre ellos? En ese preciso instante, su teléfono vibró otra vez. Temblando, decidió revisar la pantalla. ¿Listos para la verdad? El juego acaba de comenzar. El pulso de Alejandra se aceleró. ¿Qué significaba eso? Sentía que un nuevo nivel de verdad estaba a punto de desvelarse. Mientras la multitud comenzaba a organizarse con nueva energía, ella supo que esto era solo el comienzo de una batalla que se extendería más allá de la plaza, hacia sus corazones y mentes. ¿Quiénes eran los verdaderos aliados y quiénes los enemigos ocultos? Esa revelación esperaba al borde de la próxima batalla. La verdadera lucha no había hecho más que empezar. ¿Se atreverían a enfrentar la verdad lo que vendría? Las voces de la multitud resonaban en los oídos de Alejandra mientras su mirada se centraba en el brillo de su teléfono. Las palabras en la pantalla parecían burbujear con una energía propia, llenándola de inquietud. ¿Qué verdad escondía esa amenaza? Sin poder contenerse, se apresuró a compartir el mensaje con Tomás, que se encontraba a su lado, con el rostro crispado. Tomás, mira esto, dijo, extendiendo el dispositivo hacia él. Sus manos temblaban no solo de nervios, sino de la urgencia que sentía por actuar. Necesitamos entender qué está ocurriendo. Tomás leyó el mensaje rápidamente y sus ojos se abrieron. Alejandra se sintió un poco más en control, sabiendo que no estaba sola en esto. Él asintió, adoptando una expresión decidida. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos investigar quién está detrás de esto y cumplir nuestra promesa de cuidarnos unos a otros. La energía en la plaza continuaba vibrando, pero no podían permitir que la incertidumbre los arruinara. Decidieron convocar a un grupo más pequeño de personas de confianza para discutir la situación más a fondo.
Mientras se movían entre la muchedumbre, una sensación de propósito se instaló en sus corazones. Sin embargo, el miedo subyacente no podía ser ignorado. Cada mirada se sentía cargada de preguntas sin responder. Más adelante, encontraron un antiguo círculo de amigos, donde Víctor, un joven apasionado por la justicia y siempre empujando los límites, fue el primero en romper el silencio. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que no hay un topo entre nosotros? Su voz era desafiante y la ansiedad llenaba el aire. Necesitamos un plan, propuso Laura, una madre soltera que conocía cada rincón del barrio y sus historias. Tal vez si comenzamos a averiguar desde dónde provienen esos mensajes. Quizás haya pistas ocultas, tenemos que ser astutos. Alejandra sintió cómo sus palabras resonaban, pero la inquietud seguía en su interior. Todo esto se tornaba cada vez más complicado. Sabía que la desconfianza podría dividirlos. Podríamos crear un grupo de vigilancia, sugirió Tomás. No para jugar a ser policías, sino para estar atentos a situaciones inusuales. Sacar brillo a los detalles que puedan no parecer importantes. Eso puede ser peligroso, murmuró Javier, su tono más sombrío que antes. No querríamos asustarlos ni hacer que se sientan atacados. Podríamos provocar más divisiones. La presión del momento parecía asfixiar a Alejandra. ¿Y si algunos de ellos estaban equivocados? ¿O si, en su deseo de proteger a la comunidad, terminaban traicionando su confianza? Una oleada de emociones la asaltó, la pregunta de si podían mantenerse unidos o si la sombra del miedo los consumiría. La conversación siguió fluyendo, y aunque su corazón latía con fuerza, algo comenzó a nacer en ella, como una chispa de determinación. No dejaremos que nos controlen el miedo o la incertidumbre. Vamos a encontrar la verdad, declaró, sabiendo que, aunque el camino iba a ser peligroso, era un paso necesario, pero entonces, como si el universo quisiera probar su determinación, su teléfono vibró otra vez. En la pantalla, una respuesta más apareció: la verdad no es lo que parece. Viene de lugares inesperados y justo después, un nuevo número se encadenó en la conversación: yo sé quién es el traidor. El aire se cortó. Los ojos de todos se dirigieron hacia ella, cargados de expectativa. ¿Quién podía ser, y qué harían con esa información? La tensión aumentó, y una sensación fría recorrió su espalda. El único camino hacia adelante estaba lleno de incógnitas y posibles traiciones, y ninguna de ellas podía prever lo que vendría. Alejandra sintió que se acercaban a un precipicio. La verdad estaba cada vez más cerca, pero ¿a qué costo? ¿Y si esa verdad no era lo que esperaban? ¿El juego apenas comenzaba o se estaba quedando fuera de control? El murmullo creció a su alrededor, cada persona expectante, claro que la amenaza en la pantalla no podía ser solo un juego. El reloj seguía avanzando, cada segundo pesando como una carga. Dime que no estamos hablando en serio, rompió el silencio Laura, con los ojos llenos de resignación. ¿Cómo sabemos que realmente tiene información?, preguntó Javier, su voz ahora más fuerte, un indicativo de su creciente frustración. Tomás, firme, respondió: debemos contactar a ese número. No podemos dejar pasar una oportunidad así. ¿Y si nos están llevando a una trampa? La voz de Víctor resonó, intensa. ¿Quién sabe qué riesgo estamos tomando aquí? Alejandra se sintió atrapada entre la duda y la urgencia. La adrenalina empujaba las palabras a su garganta, pero ella sabía que cada decisión contaba. Hagámoslo juntos, pero con precaución, sugirió. Necesitamos un lugar seguro para encontrarnos con él o ella. El grupo asintió, pero la tensión era palpable. Miradas nerviosas se cruzaban mientras decidían dónde podrían ir sin levantar sospechas. Finalmente, acordaron reunirse en un viejo café en la esquina, ese que solamente conocían por las tardes. La luz tenue y el aroma de café estaban impregnados de secretos, un refugio ideal para la incertidumbre que tendrían que enfrentar. Mientras se dirigían al café, el corazón de Alejandra latía con fuerza. Esto no puede acabar mal. Pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Quién era el traidor? ¿Era alguien de su grupo? Las imágenes de posibles rostros se dibujaban en su mente como sombras. Ya en el café, un espacio pequeño y acogedor que solía ser una segunda casa para ellos,
Tomaron una mesa al fondo, cerca de la ventana. Quiero que todos sepamos que cualquier cosa puede pasar, dijo Alejandra alzando la voz para asegurar que todos escucharan. Debemos mantener la calma y actuar con inteligencia. Los murmullos apenas se apaciguaron cuando el camarero caminó hacia su mesa, trayendo una ronda de café. La calidez de las tazas no logró disuadir el frío que se iba apoderando de la conversación. En ese momento, Tomás sacó su teléfono y, con un gesto enérgico, lo puso en el centro de la mesa, listo para la eventual llamada. Solo tenemos una oportunidad para hacer esto bien, afirmó. Con cambios de mirada y un susurro nervioso entre ellos, acordaron que Tomás sería el que se comunicaría con el número. La llamada se hizo. El sonido del tono retumbaba en el interior del café vacío, cada segundo se sentía como una eternidad, hasta que al fin una voz profunda y tensa respondió. ¿Quién busca la verdad?, resonó la pregunta, como un eco. El grupo contuvo la respiración. Somos nosotros un grupo de amigos. Recibimos tu mensaje, respondió Tomás, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba un poco. La voz al otro lado se rió oscureciendo el ambiente. La verdad es más complicada de lo que creen. No solo hay un traidor, hay más en juego. Ustedes están en peligro. Pero yo puedo ayudar, a un precio. La presión aumentó en la sala. ¿Qué podría significar eso? Alejandra sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. La sensación de que estaban en una red de mentiras se hacía más fuerte. ¿Estaban listos para lo que viniera? Un silencio sobrecogedor envolvió la mesa. ¿Qué precio?, preguntó Tomás, su voz ahora un susurro. Confianza, afirmó la voz, ominosa y cargada de significado. Y deben decidir rápido. No hay tiempo para dudas. Está en juego la seguridad de todos. Alejandra sintió que el aire se volvía denso, cada latido resonaba en su pecho. Quedaban más preguntas que respuestas. Y, antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, el mensaje final llegó: encuentren al traidor antes de que sea demasiado tarde. Con esa declaración, la conexión se cortó, dejándolos en un abismo de incertidumbre y temor. Sus rostros reflejaban el eco de lo que acababan de escuchar. La búsqueda había comenzado, pero ¿podían confiar el uno en el otro? A medida que se miraban, una verdad dolorosa se hacía evidente: la batalla no solo era contra la amenaza exterior, sino contra los oscuros secretos que acechaban a su propio alrededor, y justo en ese momento, un hombre entró al café, su mirada fija en ellos. Alejandra sintió que el mundo se detenía. ¿Era él quien tenían que temer? ¿O tal vez su llegada significaba algo más? La tensión creció una vez más, y lo que estaba por venir amenazaba volar por los aires la delgada línea de confianza que habían construido. El sol empezaba a ocultarse sobreelevándolo todo con una luz dorada. La plaza vibraba con murmullos inconclusos, pero el aire era diferente ahora. La tensión, que había sido un simple hilo, se convirtió en una cuerda tensa a punto de romperse. Alejandra sabía que la decisión final estaba en sus manos. Esa mirada penetrante del extraño en el café la inquietaba. Ellos habían cruzado un umbral que nunca imaginaron antes. La verdad, color avispón, pensaba, sintiendo una presión abrumadora sobre sus hombros. La voz de quien había llamado había sido clara: encuentren al traidor. Pero, ¿cómo distinguir a un aliado de un enemigo cuando las sombras corrían rápido? Las miradas de Tomás, Laura y Víctor estaban fijas en ella. Esa conexión invisible entre ellos se sentía reforzada por la incertidumbre compartida. Un camarero los miraba con curiosidad, y de pronto Alejandra comprendió que el tiempo se les estaba acabando, debían actuar. Pero con cada consejo que llegaba, crecía la preocupación por su comunidad. No hay tiempo que perder, dijo Alejandra, su voz elevada con fuego. Este es nuestro momento para unirnos. Debemos saber quién ha traicionado nuestra confianza y proteger a todos los que están involucrados. Un murmullo de acuerdo recorrió la mesa. La determinación en los ojos de sus amigos la empujó a seguir adelante. En el fondo, sabía que estaban juntos en esto, cada uno con sus historias, y que esa lucha no solo era suya. Era de todos. Nos necesitaremos unos a otros, murmuró Tomás, su voz clara y firme. Cualquiera que sea el que se atreva a traicionarnos, no lo haremos solos.
No voy a dejar que mi comunidad caiga en manos ajenas. Siguieron la conversación sin perder de vista al extraño que los vigilaba. Alejandra sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Y si el traidor está entre nosotros? La pregunta brotó como una sombra en la cama de su corazón. Finalmente, Laura rompió el silencio. Hagamos un plan para reunirnos con quienes saben más de esto. Hay muchos en la comunidad que podrían tener información. Con cada sugerencia, la atmósfera se cargaba más de determinación. Sin embargo, Alejandra se sentía atrapada entre el deseo de avanzar y el miedo a perder a quienes más amaba. El deseo de actuar se apoderó de ella. Imaginó a su hijo jugando en la plaza, riendo, ignorando que ese mundo de traiciones empezaba a encenderse en su propia casa. Vamos a desenmascarar al traidor. Todos los que tenemos la misma meta, sigamos juntos. La resolución tomó espacio en cada rincón de la habitación. Era ahora o nunca. Con su voz tasada, dijo, la verdad nos hará más fuertes. Salieron del café, su energía era palpable. En la calle, la población se sentía vibrante. Gente conocida y extraños por igual caminaban, sumidos en sus vidas, ajenos a la tormenta que se desataba en el corazón comunitario. Alejandra se lo imaginaba 3 pasos adelante, proyectando el deseo de un futuro mejor en su mente. Sin embargo, la sombra del traidor seguía acechando en cada esquina. Se detuvieron en la plaza, donde convergían historias. Vamos a preguntar. A escuchar, dijo Víctor, confiado. Puede que obtengamos respuestas y, al final, partamos la sombra en fragmentos de luz. Con un claro objetivo, decidieron dividirse en grupos pequeños. Alejandra quedó con Laura, dispuesta a explorar los relatos de algunos ancianos que podían tener información importante. La plaza funcionaba ahora como un tabernáculo de relatos, donde todos estaban dispuestos a hablar, a contar historias del pasado, con la esperanza de ayudar. Mientras recorrían, el eco de las palabras de la inversora resonaba en su mente. Vos serás la cara de este proyecto. Ella tenía que encontrar la manera de romper con ese destino predeterminado que la había atrapado. En cada mirada, cada sonrisa amistosa, seguía encontrando esa chispa común que la llenaba de propósito. Una anciana se acercó, con ojos que reflejaban un pasado lleno de dolor. Alejandra, empezó, su voz suave pero firme. Siempre he creído en el poder de la comunidad. La fuerza está en la unión. No permitas que la mala sombra borre lo que hemos construido. Alejandra sintió que su corazón se expandía al escucharla. Era como un recordatorio de que cada paso dado valía la pena. Más tarde, el grupo se reunió en una pequeña plaza, listas para compartir lo aprendido, cuando la tensión en el aire cambió. Hay algo que debemos decir, interrumpió Tomás, su rostro pálido. Con el aire tenso, tomó aire y continuó, alguien nos ha estado vigilando. Hay rumores de que un traidor entre nosotros ha estado informando sobre nuestros movimientos. Por un momento, el silencio abrumador tomó control. La comunidad iba a enfrentarse a un conflicto que jamás imaginaron. ¿Quién es? La pregunta resonó con temor. Alejandra sintió que sus piernas temblaban. ¿Y si ese traidor era alguien cercano? Debemos preparar a todos para un enfrentamiento. La unidad es nuestra única salida. Y con conocimiento de que saldrían adelante, todos permanecieron firmes. El sol se escondía lentamente, y las sombras se volvían más largas. La verdadera batalla sobre la confianza apenas comenzaba. Pero ya no estaban solas. Ellas tenían sus amigos, sus historias, y su lucha por un futuro. Y, en ese renacer, sabían que valía la pena arriesgarse. No vamos a caer, juró en voz alta Alejandra, rompiendo el silencio que había caído como un manto sobre el grupo. Nadie traicionará nuestros sueños. Nunca. Fue un momento de unión profunda, donde la fe y la esperanza brillaron con fuerza entre los corazones de la comunidad. Hoy, sabían que escribirían una historia que trasciende el temor. Y aunque las sombras amenazaban con desmoronar su lucha, el poder de su voz juntos podía cambiarlo todo. La verdadera transformación ya había comenzado. ¿Qué harías tú en su lugar? La lucha es real y urgente, únete y apoya este viaje. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer eco de estas luchas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y comparte instantáneamente esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hoy es el día. No esperes ni un segundo más para ser parte del cambio.